como se hace cada año, insisto, no es una cosa que tenga que ver con el proceso que tenemos o que tuvimos en relación con la contabilidad de las aguas y el trasvaso de este año. Entonces, eso es por lo que respecta al distrito de riego 026. El otro gran distrito de riego, que es el 025, surte su demanda del río Bravo, concretamente de las presas internacionales. Para cerrar, porque luego he visto que de pronto mezclamos el tema hidráulico de la cuenca del río San Juan con el tema hidráulico de la cuenca del río Bravo. No se tocan, aunque es factible que se toquen. Es decir, no está comprometido expresamente en el tratado internacional que rige al cauce principal del río Bravo y a los afluentes aforados, que son 6 ríos que existen y que escurren, el principal en Chihuahua, que se llama el río Conchos. Este río por sí solo ha aportado al cumplimiento del Tratado de 1944 y a la supervivencia de Tamaulipas, del norte de Tamaulipas, alrededor del 54%. Es decir, es el río más importante que tiene comprometido México como país para el cumplimiento del tratado. ¿Por qué debemos darle relevancia al cumplimiento del tratado del 44? Por una razón muy simple. De cada metro cúbico que cae de estos afluentes aforados, de cada 3 metros cúbicos que caen al cauce principal del río Bravo y que después se depositan en las presas internacionales La Amistad y Falcón, uno pertenece a Estados Unidos, así lo dice el tratado, y 2 metros cúbicos le pertenecen a México. Cuando decimos que esos 2 metros cúbicos le pertenecen a México, más del 96% de ese volumen almacenado en la presa es de los tamaulipecos. Es decir, si no se cumple el tratado, obviamente no se va a cumplir el volumen que requerimos los tamaulipecos para la subsistencia. Entonces, traemos déficits acumulados muy importantes. Juntos todos los estados de la cuenca del río Bravo, Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León y Tamaulipas, aunque Durango es una parte muy pequeña, pero bueno, también tiene territorio dentro del río Bravo. Hicimos un estudio de disponibilidad hace aproximadamente 10 años que se publicó en el Diario Oficial de la Federación. Fue tal la discusión que al final no nos pusimos de acuerdo en los balances hidráulicos y al final llegamos a la conclusión que deberíamos de contratar a un experto particular y que con la colaboración de los estados y de la propia Comisión Nacional del Agua pudiéramos arribar a las conclusiones técnicas más exactas. Esta empresa, en la que todos los actores, todos los gobiernos estuvimos de acuerdo, finalmente concluyó una cuestión sumamente importante para los tamaulipecos. Número 1, que en el estado actual, así lo reza el Diario Oficial de la Federación, en el estado actual de disponibilidad de la cuenca es prácticamente imposible cumplir con el tratado internacional. Y como lo dijimos hace un rato, no cumplir con el tratado internacional es dejar a Tamaulipas con volúmenes que no son los que requerimos para llevar a cabo todas nuestras actividades. Baste recordar que el distrito de riego 025, que tiene poco más de 200,000 hectáreas, demanda una extracción de la presa Falcón de 1.183 millones de metros cúbicos. Para este año se les autorizaron escasamente 600 millones de metros cúbicos y sin embargo nos hemos acostumbrado tanto a navegar en poca agua que pues casi agradecemos que nos autoricen estos volúmenes, porque en los últimos
desde el huracán Alex en el 2010 no hemos tenido un plan de riegos completo para el distrito de Río 025. Ahí sí hay sufrimiento. En el 026, en los últimos 20 años, no hemos tenido una sola restricción de agua. Gracias a la Ciudad del Agua, para otorgar un título de concesión requiere observar que haya disponibilidad del recurso. Bueno, pues a nivel nacional emitió un decreto de facilidades administrativas en 1995, donde se otorgaba un título de concesión a todo aquel que, bajo el simple hecho de protestar que decía verdad, que venía utilizando aguas nacionales, y se le otorgaba un título de concesión. ¿Qué sucede? Bueno, proliferan las extracciones de agua y ahora tenemos como consecuencia en el país, no en Tamaulipas, en el país. Aquí lo grave es que no respetaron ni siquiera que es una cuenca binacional, que tenemos un compromiso internacional, y también hicieron que florecieran nuevos actores extrayendo agua, y la consecuencia ahora es que en la parte baja de la cuenca tengamos grandes déficits, al grado de que a nivel presa Falcón tenemos un déficit de cerca de 600 millones de metros cúbicos. Una locura. Quiero decirles que en el estudio de disponibilidad que hicimos de la cuenca del río Bravo, la subdividimos en 37 tramos, porque la norma técnica y porque eso nos permite arribar a conclusiones técnicas más precisas. Y la nota es que los 37 tramos de la cuenca, todos, cuenca binacional, cuenca comprometida para entregarle agua a Estados Unidos, todos están sobreconcesionados. Si a esto le agregamos, es un problema de la autoridad que dio sus títulos de concesión, si a esto le agregamos que no hay capacidad, y lo hemos comentado con nuestros amigos de la Comisión Nacional del Agua, esto no es de ahorita, no es de la gente que está hoy. Esto se generó, como les dije, desde que se publicó el decreto de facilidades administrativas en 1995, y luego lo ratificaron en el 96, y luego hicieron otro por ahí del 2001, 2002, es decir, y si a esto le agregamos que no tiene la Comisión Nacional del Agua en este momento capacidad para estar vigilando las extracciones, pues el escenario, la verdad, cada quien saca lo que quiere, lo que puede, lo que necesita. El escenario que tenemos es verdaderamente complicado, y debemos apuntar, yo creo, como país, como Estado, ya lo anunció el señor gobernador, vamos a tratar de implementar, entre otras muchas cosas, una medición a los usuarios de aguas nacionales en Tamaulipas a través de la telemetría, porque es una posibilidad de ir cercando a este problema tan grande que representa la sobreconcesión y sobreexplotación en las cuencas. Nos vendríamos un poquito más abajo, en lo que está con verde, pues tenemos el gran valle de San Fernando. No sé, solamente en otra parte del país existe un valle agrícola tan enorme como este. Ahí se localiza el distrito de temporal tecnificado 010 San Fernando, que tiene buen cielo, es decir, las precipitaciones son... estamos hablando de un estado donde la precipitación media anual es de 790 milímetros. Entonces, no es como para... andamos en la media nacional, y toda la zona norte del país pues tiene escasas precipitaciones. Entonces, igual que México, nosotros tenemos nuestras precipitaciones concentradas en la parte sureste. Es sur y sureste donde tenemos mejores precipitaciones. Pero en el Valle de San Fernando se ha dado esa posibilidad. Una, que tenemos una mesa, todos cuando van a la frontera ven al lado y lado de la carretera grandes extensiones de tierra plana. En México no, esto no es común. A donde vayas están las sierras. Entonces es el segundo distrito de temporal tecnificado más grande que hay en el país. El 010 San Fernando, con cerca de 500,000 hectáreas. El problema es que la infraestructura está en pésimas condiciones también.
la red de drenaje, la red de caminos, la red de compuertas, etcétera, requieren de una inversión para recuperar suelos que se nos están perdiendo por problemas de salinidad. Al no tener los drenes la capacidad de desaguar, de desfogar los excedentes de precipitación, se acumula el manto freático, sube a los estratos superiores del suelo y hace que se degrade la calidad de los suelos. Entonces, pero sin embargo, ahí tenemos una capacidad productiva todavía muy importante y estamos viendo la posibilidad de hacer un programa para el rescate de este distrito. Pues más abajo está Ciudad Victoria, la cuenca del Soto La Marina, donde se presenta una rara dualidad en la cuenca. Cuando medimos la disponibilidad de agua que hay desde la presa Vicente Guerrero hacia aguas arriba, no tenemos gota de agua. Tenemos un déficit no cuantificado, no hemos estado de acuerdo con que no se cuantifique ese déficit. Vamos a trabajar en el seno del Consejo de Cuenca. Creo que estamos restituyendo una buena relación con la Comisión Nacional del Agua. Están conscientes de que hace décadas se empezó a venir abajo la correcta administración del agua. Y además de los números no mienten, no son posicionamientos personales mucho menos, son datos reales, oficiales, publicados en diarios oficiales de la Comisión Nacional de la Federación. Entonces, y aguas abajo de la presa Vicente Guerrero, tenemos disponibilidad de poco más de 700 millones de metros cúbicos. Ya anunció nuestro gobernador, nos dio la instrucción de que una vez que concluya el levantamiento de una vena que existe en la parte baja de la cuenca del Soto La Marina, inmediatamente generemos un par de reservorios de agua para darle a Ciudad Victoria 2 metros cúbicos por segundo y ver la factibilidad también de acreditar para la zona norte del estado 3 metros cúbicos por segundo. Eso, como bien lo dijo el gobernador, y son datos oficiales, son datos de la Comisión Nacional del Agua, permitiría ese simple hecho de garantizar a Ciudad Victoria tener más agua que cualquier ciudad del norte del país. Adicionalmente, sabemos de algunos de los proyectos emblemáticos que ha estado trabajando la actual administración y que ha empujado mucho nuestro gobernador y nosotros, por lo tanto, también, de traer agua de Pánuco, tomar la presa Vicente Guerrero, que es una gran presa, 3.910 millones de metros cúbicos, tomar la presa Vicente Guerrero como un vaso regulador de los 30 metros cúbicos por segundo que pretendemos traer de la cuenca del río Pánuco, donde se nos van al mar cerca de 15.000 millones de metros cúbicos, aunque de esos 15.000 millones de metros cúbicos ya existen algunos reservorios que ha generado la Comisión Nacional del Agua. Pero en realidad, en este momento se van a armar 15.000 millones de metros cúbicos de agua que puede estar disponible para los tamaulipecos. Entonces, ese es otro gran proyecto que tendrá como vaso regulador la presa Vicente Guerrero y de aquí hacer un rebombeo para llevar agua en la medida de lo posible. Estamos haciendo los estudios correspondientes para ver si es factible aprovechar a la presa Marte R. Gómez como un vaso para de ahí dar agua a las ciudades y a los diferentes sectores usuarios, incluido el distrito de Río Cerro 25. Entonces, eso está en proyecto y bueno, en unos meses más se podrá dilucidar la factibilidad del mismo. Tenemos la segunda línea del acueducto como punto importante también dentro de la cuenca del Soto La Marina, que es una línea de 59 kilómetros que viene del vaso de la presa Vicente Guerrero, de la misma obra de toma. El ingeniero Américo Villarreal Guerra, a fines de los 80s, generó este proyecto cuando en Victoria teníamos todo el mundo sed
ya durante varios años. Y bueno, estamos hablando del experto tamaulipeco más grande que ha existido y uno de los mejores mexicanos en el tema hidráulico. Lo conocimos de cerca y la verdad que era otro nivel. Entonces fue capaz de traer esos 1000 litros por segundo. En ese tiempo a mí me pidieron que me fuera como jefe del distrito de riego 086, Río Soto La Marina, en Navasolo, porque la presa Vicente Guerrero traía un descenso muy marcado y el comentario del señor gobernador de aquel entonces fue: hay que ir a cerrar la presa, estaba abierta todo el año, teníamos los 2 ciclos agrícolas, el primavera-verano y el otoño-invierno, hay que ir a cerrar un ciclo, ingeniero, porque voy a terminar de hacer un tubo muy bonito y no voy a tener agua y va a ser un ridículo. Entonces nos tocó hacer esa pinza con el gobierno de ese entonces y cerramos el primavera-verano después de un análisis que hicimos y que concluimos que era el ciclo menos productivo y que menos rendimientos teníamos en los cultivos, y dejamos el otoño-invierno. Entonces, la segunda línea del acueducto, entiendo, la última ocasión que nos reunimos con la gente de Comapa, que había hecho algunas observaciones en la Secretaría de Hacienda a la manifestación de impacto ambiental. Y bueno, ya fueron solventadas estas observaciones de la Secretaría de Hacienda y seguimos el camino franco a tener la viabilidad del proyecto, la viabilidad financiera sobre todo, y tener los recursos en cuanto Hacienda lo instruía. Más abajo, en el momento que ustedes quieran y que consideren, paramos para preguntas y respuestas. Me voy a ir lo más rápido posible. Ya más abajo tenemos el distrito de riego 02 Mante, el distrito de riego 029 Jicotencatl, el distrito de riego 02 Mante, que se riega con agua de un nacimiento que yo creo que todo el mundo conocemos. Se distribuye el agua a través de una presa derivadora que es la Aguja. Ahí nacen 2 canales, el este y el oeste, y hablamos de poco más de 18,000 hectáreas que se riegan casi con un monocultivo, que es la caña de azúcar, que tiene una agroindustria muy importante, que es el ingenio del Mante. Y después tenemos el distrito riego 029 de Jicotencatl, donde pues es del dominio público, que hace un par de años, un poquito más, se tuvieron dificultades serias por ahí con el personal administrador del ingenio, y la empresa optó por cerrar esta importantísima infraestructura que permite procesar toda la caña que se produce en este importante distrito de riego, donde tenemos rendimientos del orden de 66 toneladas por hectárea, ¿verdad? Entonces, es un tema que entiendo la Secretaría de Agricultura, la Secretaría de Desarrollo Rural, nuestro compañero Damaso, al parecer están viendo la posibilidad de qué hacer con esta infraestructura que quedó ociosa y que deja a los cañeros de Jicotencatl obligados a tener que ir a otros ingenios donde el traslado de su materia prima se encarece mucho. Y finalmente el distrito de riego 092, que es Las Ánimas, que está en el más extremo sur de Tamaulipas, donde tenemos la más extensa variedad de cultivos y es una zona, la única zona de Tamaulipas donde producimos arroz, por ejemplo, soya y granos, maíz. Son como 18 cultivos que tenemos en este distrito de riego. Se alimenta con la presa Ramiro Caballero Dorantes, que tiene de capacidad un poco más de 500 millones de metros cúbicos. Y finalmente en la parte de Tampico, Madero y Altamira, donde
la fuente de suministro es el sistema lagunario que es alimentado por las escorrentías del río Guayalejo, y que en este momento está con una capacidad del 100% de disponibilidad, pero que ahí tenemos un problema que es histórico. El río Guayalejo siempre, desde que el río ha ido a depositar sus aguas al cauce principal del río Pánuco, que a su vez va y descarga sus aguas al mar. Aquí el reto, y que a mediados de los años 50 la Secretaría de Recursos Hidráulicos construyó unos diques que juegan un doble papel. Por un lado, almacenan agua del río Guayalejo, el escurrimiento que va de norte a sur, y por otro lado, impiden la entrada de agua salada, porque la cuña salina del río Pánuco obviamente llega y está muy cerca de la desembocadura del Pánuco al mar. Esos diques nos permiten tener agua de buena calidad. No obstante, bueno, pues hay vandalismo y de pronto hay roturas en los diques. En este año y el pasado hemos estado haciendo esfuerzos conjuntos con la Comisión Nacional del Agua y con nuestros amigos de la Secretaría de Obras Públicas, rehabilitando un dique por donde teníamos unas fugas muy importantes que incluso permitieron, no deseado, pero así sucedió, permitieron la entrada de agua salada, literal, que fue la que se estuvo sirviendo a la población. Yo no sé si alguno de ustedes hicieron un viaje a mediados del año pasado a Tampico, se servía agua salada prácticamente. Entonces, se está en la etapa de rehabilitación de este dique, el Camalote se llama, y eso nos va a permitir, una vez concluida la rehabilitación, separar las aguas saladas del agua dulce que escurre en el río Guayalejo. Entonces, este es el panorama de Tamaulipas en términos generales. Si les parece, entramos a la sesión de preguntas y respuestas. El tema del radar sigue siendo noticia. Ayer el diputado Edgar Vélez comentaba que si bien hay garantías para la seguridad del riego, ¿qué garantías tienen? Además, ¿qué garantías no tienen de que llegar a requerir en una época de sequía el próximo año se pueda cumplir con el adicional que ellos pudieran requerir? No hay conformidad al 100% sobre este tema que nos pudiera hablar. Bien. Todo el mundo puede tener una opinión del trasvaso, es respetable. Aquí el tema es de que yo voy a hablar técnicamente. Técnicamente es un hecho que no nos va a faltar una gota de agua para el ciclo que vamos a desarrollar, y que vamos a estar extrayendo agua de la presa Marta R. Gómez a partir de la tercera decena de diciembre. Nosotros estamos por naturaleza compartiendo el agua con una zona metropolitana de cerca de 5 millones de gentes que tienen el derecho humano al agua. Nosotros, por supuesto, que tenemos el derecho a producir alimentos. La historia, pues ya la comenté. Se construyó la presa El Cuchillo, cortó el flujo a la Marta R. Gómez y llegamos a acuerdos. ¿Qué es el escenario real en este momento? Bueno, que Monterrey tiene garantizado su disponibilidad para el uso público urbano. Yo diría que estamos condenados para bien a compartir esta cuenca. Y Tamaulipas, concretamente el distrito de Riego 026,
también tiene derecho al agua y lo tiene garantizado. Quiero informarles que haciendo el análisis de las extracciones de agua para el distrito de Río 026 de los últimos 5 años, tuvimos necesidad de extraer 400 millones de metros cúbicos, poquito menos de 400 millones de metros cúbicos, datos oficiales de la Comisión Nacional del Agua. Después de este trasvaso vamos a tener cerca de 570, 580 millones de metros cúbicos, como lo podemos ver en una tabla que traemos. A ver si podemos poner la tabla del trasvaso, de cómo va evolucionando. Bueno, entonces, la verdad es que para cumplir nuestro plan de riegos, estamos sobrados. Aquí hay dos posiciones, una que se decía no vamos a mandar nada de agua a Tamaulipas, y otra que decíamos estamos compartiendo una cuenca. Sabemos los requerimientos. Hace 3 meses, antes de que se presentaran las lluvias de septiembre, teníamos una crisis brutal en Monterrey y su zona metropolitana. Eso no se puede soslayar. Miren, aquí vemos cómo a partir del 27 de noviembre, el Cuchillo arranca con 756 millones de metros cúbicos. Al 30 de noviembre, que es hoy, va con 705 millones de metros cúbicos. Tamaulipas arranca con 392 el mismo día, 27 de noviembre, y apenas empieza a llegar el bloque importante de agua. Y para mañana ya llega algo más. Tenemos 418 millones de metros cúbicos. Al final se calcula, porque el transporte de agua en el río tiene una eficiencia aproximada del 90%. Más bien, casi eso es un dato cierto, el 90%, porque ya llevamos muchísimos traslados en la historia. Y quiere decir que nos van a llegar alrededor de 180 millones de metros cúbicos a la presa Marte Gómez. Es decir, si arrancamos con 392 y le agregamos 180, pues estaremos 570 millones de metros cúbicos aproximadamente. Si nuestra necesidad son 400 millones de metros cúbicos, pues vamos a tener todavía volumen disponible en la presa. Pero aquí va una explicación técnica además, no es por otra cuestión. ¿Cómo se operan las presas que están construidas tipo cascada en el mundo, no en México? ¿Cómo se operan? ¿Cómo se deben operar? Tipo cascada quiere decir cuando en una misma cuenca tienes una presa arriba, el Cuchillo, y una presa abajo, Marte Gómez. ¿Cómo las debes operar? ¿Cómo las debes de mantener en niveles de operación? Y ahí está la explicación técnica. De hecho, hubo pronunciamientos de gente del más alto nivel técnico desde hace 50 años que decían deben prohibirse las presas en cascada porque ponen en riesgo a la población, porque se convierten en una masa de agua que puede generar daños, si una ruptura de una cortina o lo que sea. Sin embargo, para aprovechar al máximo los volúmenes que escurren en una presa y conservar la capacidad de avenidas en esa cuenca, siempre se sugiere, esto no es político, esto es técnico, y puede parecerle a algunos bien, a algunos mal, pero esto es técnico. Se sugiere que la cuenca, que la presa más abajo de la cuenca, termine su ciclo con el menor nivel de agua posible. ¿Por qué? Una vez que cumpla con su compromiso. ¿Por qué? Pues porque si viene una avenida extraordinaria, tienes un cajón donde almacenar agua. Si tú por andar, no sé, por lo que tú quieras, mantienes tu presa de abajo elevada, pierdes, en la medida que la eleves, pierdes tu capacidad de control de avenidas del río.
Entonces, por supuesto que andaríamos junto con el gobernador peleando si nos hiciera mayor volumen falta para desarrollar nuestras actividades con la más mínima restricción que tuviéramos. Pues el que tocó las puertas, el que fue a México, lo dijo el secretario de Gobernación, lo dijo el día que vino. Desde antes de que tomara posesión, así lo dijo el secretario de Gobernación, el gobernador de Tamaulipas andaba con su cuadernito en la mano, así lo dijo, tocando puertas y diciendo, a mí me van a cumplir con este trasvaso. Entonces, por supuesto que él nos preguntó a los ingenieros, a los técnicos, a mí en lo particular, cuál es el volumen que necesitamos para garantizarle a nuestros usuarios. Y le dijimos, si nos dan 200 millones de metros cúbicos, porque decían que no se iban a dar nada, eso hay que mencionarlo, solucionamos nuestro problema de plan de riegos. Adelante. Para preguntar, tal parece por su exposición que el tema central o grave, el problema se encuentra en el distrito de riego 025, por su tamaño, por la cantidad de productores agrícolas que hay ahí. ¿En qué porcentaje, al no tener el agua suficiente, en qué porcentaje se está desplomando la producción de maíz y sorgo ahí? Eso es por un lado, pero por otro lado, no importa, ¿qué medidas van a adoptar para poder cubrir ese déficit que hay de 600 millones de metros cúbicos? Sí, les otorgaron un plan de riegos de 600 millones de metros. Ok. Faltarían otros 600. Estaría haciendo falta eso. ¿Qué medidas se están tomando para cubrir ese déficit? Pero mire, nosotros lo que hemos hecho es plantear una alternativa a la Comisión Nacional del Agua. Lo que le hemos dicho es que como en Chihuahua, en las presas de Chihuahua, ahorita hay el doble de lo que ellos requieren para cubrir todos los usos que tienen, fundamentalmente el agrícola, que es donde ellos se llevan más del 90%, cerca del 95% del total de su volumen utilizado del río Conchos es para la agricultura, para los distritos de río que tienen allá. Les hemos dicho y el gobernador lo planteó en una reunión con el director de la CONAGUA, que pudiéramos bajar agua para cumplir el tratado, porque como les dije hace un rato, cumpliendo el tratado, Tamaulipas recibe en su bolsa el doble de lo que el tratado exige. El tratado exige que cada año entreguemos 431.7 millones de metros cúbicos, y si eso se cumple, automáticamente Tamaulipas tiene 862 millones de metros cúbicos. Entonces, hemos pedido eso. La autoridad única en materia de aguas nacionales es la Comisión Nacional del Agua, y ellos determinarán. Mañana hay reunión del Consejo de Cuenca del Río Bravo, y mañana se van a dar a conocer los volúmenes a extraer de todas las presas de la cuenca del Río Bravo, incluidas las de Chihuahua. Director, Ángel García del Mañana de Reynosa, para preguntarle, acaba de mencionar que hay una sobreexplotación de las cuencas. ¿Para qué se usa este líquido y cuál es la solución? ¿Es cancelar los permisos para la extracción o qué es lo que viene en este tema? Mira, te lo voy a poner lo más claro posible. Tú tienes un título de concesión para extraer 1 litro por segundo de agua del subsuelo o de un río por bombeo o por derivación, y sacas 10. Pues no pasa nada porque nuestra entidad rectora federal no tiene el personal suficiente, ni mínimamente, para tener esos dientes que se requieren y poder decirte, te voy a multar porque tú tienes derecho a 1 litro y no 10. Entonces, ¿qué es la importancia de lo que dijo el señor gobernador en su intervención cuando vino el secretario? Vamos a tratar junto con la Comisión Nacional del Agua de llevar a cabo un programa de telemetría. Es decir, vamos a poner en tu pozo un medidor que me esté diciendo en mi celular cuánto estás extrayendo en tiempo real. Y eso seguramente va a empezar a cerrar la brecha entre el déficit que tenemos
publicado por la Conagua y lo que realmente existe en campo, ¿verdad? ¿Y cuánto es el monto de las multas en caso de que se apliquen? Bueno, están establecidas en la Ley de Aguas Nacionales, habla de salarios mínimos y como viene una relación enorme, si haces esto, te cobro tantos salarios mínimos, pero ahí se pueden consultar. Ahorita depende del tamaño, si eres reincidente, si estás extrayendo mucha más agua, si tenías el título vencido o estaba, en fin, depende de algunos factores. Ingeniero, con la construcción del acueducto del río Pánuco hacia la frontera y hacia el centro y hacia la frontera de Tamaulipas, ¿qué sucedería con el trasvase de cada año de Nuevo León hacia la Marte Regón? ¿Se quedaría o se modificaría la situación? Buena pregunta. Bueno, primero hay que esperar de que sea viable nuestro proyecto para llevar agua allá. No tendría mucho que ver porque nosotros, y creo que es el tema fundamental de la reunión a la que vino el secretario, para mí en lo particular como profesional de la hidráulica, no fue el trasvaso. El trasvaso se rodeó de un halo político y demás. Pero bueno, el trasvaso que se está llevando a cabo en este momento, pues es uno más de los 35 que ya habían existido, ¿verdad? Se politizó el tema y no falta quien trata de llevar agua, porque bueno, diversas cuestiones que a mí no me toca analizar, pero entendemos que hay una hermandad entre Nuevo León y Tamaulipas, no lo podemos ver diferente, por más que alguien quiera amarrar navajas, estamos condenados para bien a transitar juntos, lo hemos hecho a través de la historia. Entonces, desde antes de que naciéramos cualquiera de nosotros, el río era el río San Juan y estaba pasando por Nuevo León en un 90%, y los tamaulipecos solamente lo recibíamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así lo determinó la federación pensando en un desarrollo del Estado. Entonces, la verdadera noticia importante de ese día fue que el secretario de Gobernación anunció la construcción del emisor para traer aguas residuales tratadas de Monterrey y su zona metropolitana a la presa Marte Regón. Ese es el anuncio en la cuenca del San Juan. Y ese es el punto que ganó nuestro gobernador y que estaba perdido ahí. Todos nos hemos ido con la finta del trasvaso. El trasvaso ya se está dando. Que cada quien lo analice desde la perspectiva política. No, pues yo voy a pelear porque ya es tema político. Director, sin embargo, nomás termino de contestarle al compañero. Entonces, ese emisor nos va a traer 189 mínimo, pero lo que estamos pidiendo son los 8 metros cúbicos por segundo, que son 250 metros cúbicos, que vienen de Monterrey con agua residual tratada a depositarse en la presa Marte Regón. Si a eso le agregamos lo que escurre aguas abajo del cuchillo por cuenca propia, pues vamos a tener garantizado la subsistencia del distrito de Río 026. Director, sin embargo, el día de la firma del tratado, que fue el día viernes, el gobernador Zamorano ya comentaba que ellos fueron los que ganaron porque hicieron que se sacaran menos agua a Tamaulipas. ¿Qué decir ante eso? ¿Por qué aceptaron la menor cantidad de trasvases? ¿Y qué le dicen los productores al respecto? ¿Están contentos con esta decisión? Los productores están contentos. Puedo mencionar, bueno, yo he estado en reuniones con ellos. Yo participo en las reuniones del Comité Hidráulico del Distrito de Río 026. Ahí planteamos esto que les estoy diciendo, es exactamente lo mismo que les dije a nuestros compañeros usuarios. Exactamente lo mismo. No, esto es técnico, no es, ¿cómo ves? 15 más o 15 menos. Los usuarios lo que quieren son productores, no son políticos. Lo que quieren era su agua. Y su agua la tienen, ahí viene en tránsito. Yo creo, si nos ponemos a quién gana y quién pierde, bueno, pues ahí está la línea, una línea hacia abajo y la otra va hacia arriba. Pero yo creo que en este punto ganamos los dos. Ganó Nuevo León porque también, vámonos a otro tema normativo. ¿Qué dice la norma de la Comisión Nacional del Agua? Cuando una ciudad depende de un almacenamiento,
se le debe garantizar en ese almacenamiento un volumen del doble de lo que consume en un año. Doble. Es decir, el volumen suficiente para que no sufra 2 años. Si actualmente saca 154 millones, el compromiso de la federación es que en 10 meses van a tener construido el segundo acueducto. Serían 310 millones para cerrar cifras. 310 millones de metros cúbicos, de acuerdo a la Comisión Nacional del Agua, te obliga a que tengas 2 años. 310 por 2 son 620 millones de metros cúbicos. Todo eso lo estuvimos valorando al momento de pelear. No peleamos para perder. Todo eso lo estuvimos valorando porque es norma interna de la Comisión Nacional del Agua. Y poner a nuestro gobernador a que pelee por cosas que le van a decir, gobernador no tiene derecho por esto, no tenía sentido. Ingeniero, buen día. En el tema de los pozos en Victoria, ¿qué proyectos se tienen a largo plazo? Y también si en la presa Vicente Guerrero, los afluentes que van ahí, existe, se tiene pues algo, el tema de robo de agua, de varias gente de ahí, de Padilla, de la Sol y todo eso, para aguantar. Bueno, el robo de agua, pues lo dijimos hace un rato con el compañero. Se oye muy fuerte el término, pero sí es un huachicoleo de agua, ¿no? La gente, al no haber una instancia, yo me he preguntado qué pasaría si las Comisiones Federales de Electricidad no midieran, no tuvieran medidores en las casas. Pero pues todo el mundo ponemos aires acondicionados y por más electricidad que generara este país no sería factible cubrir la demanda. Lo mismo sucede en el agua. Si no se mide, bueno, pues explota la demanda y no hay agua que alcance. Eso es lo que estamos pasando. Pero, a ver, decías algo de la presa. De los pozos, vaya, ¿qué proyectos? Los pozos, perdón, sí. Bueno, de hecho, mañana a las 12:30 el señor gobernador va a dar la voz de arranque para la perforación de un pozo ultra profundo a espaldas del Poliforum, aquí en Ciudad de Victoria, contra lo que históricamente nosotros hemos conocido de la explotación del agua del subsuelo, que está muy estudiado. Las aguas subterráneas están perfectamente delimitados, los acuíferos en todo el país. Sabemos que en Victoria ya no existe disponibilidad de agua en el agua subterránea tradicional o que hemos estudiado a través de la historia. No existe. No solo no existe, sino que también se presenta un déficit de cerca de 30 millones de metros cúbicos. Este déficit nos lleva a la conclusión de que en los pozos de Victoria, que normalmente son pozos someros, que no tienen mayor profundidad que 40 metros, los más profundos, ya no hay agua. No hay agua porque la recarga natural que tiene este acuífero está superada por la extracción, por lo mismo que estamos diciendo. Entonces, hay una empresa que mediante tecnología muy moderna, con imágenes de satélite y en general con una tecnología que efectivamente no conocemos con puntualidad. Ya tuvimos reuniones con ellos y ofrecen que pueden ir a un acuífero ultra profundo, de tal suerte que pueden extraer agua en gastos importantes y a profundidades de hasta 1.000 o 1.500 metros de profundidad. La garantía que ofrece esta empresa es de que si no sacan agua, no se les paga. Y hicimos una conversión y si sacan agua, el costo va a ser aproximadamente el mismo en el que tú puedes ahorita comprar agua en el acuífero Victoria Güemes, el metro cúbico. Entonces, la oferta es bastante buena y creo que Victoria, aparte de esto, tiene las alternativas de ese reservorio que ya ordenó el gobernador que hagamos, de la disponibilidad que hay aguas abajo de la presa Vicente Guerrero, de 2 metros cúbicos por segundo, y por eso dije, Victoria tiene la posibilidad muy cercana de
ser la ciudad con mayor disponibilidad de agua del norte del país, no solo de Tamaulipas, del norte del país. Si caminamos desde Tijuana, Mexicali hasta Matamoros, pasando por Chihuahua, Saltillo y demás, ahí no tienen alternativa. Ahí la verdad es que están sufriendo mucho. Nosotros en este momento tenemos problemas con el abastecimiento, pero tenemos potencialmente el cómo cubrir el abastecimiento del agua. Ingeniero Brenda Ramos, de Sentido Ricardo Común. Galindo de CEN. Precisamente usted acaba de decir que hay hermandad entre los gobiernos de Tamaulipas. El gobernador dijo que el acuerdo no es negociable. Sin embargo, ayer un senador llevó el tema nuevamente y propuso un punto de acuerdo para que la CEGOP suspenda el trasvase y la CONAGUA emita una veda parcial. Esto está totalmente fuera de contexto. ¿Cuál es la postura del gobierno de Tamaulipas? El gobierno de Tamaulipas es de que se cumpla la ley y los acuerdos. Ese es el posicionamiento de nuestro gobernador. No andamos con bandazos políticos o con puntos de acuerdo que no tengan sustento. Cualquier cosa que violente la norma, cualquier cosa que violente incluso el acuerdo que existe de 1996, bueno, pues no vamos a ir caminando por ese lado. Entonces, de ese tipo de voces pues pueden surgir muchas, ¿verdad?, que no tienen sustento, que nos digan en qué soportan eso. Si nosotros dijéramos, estamos afectando el uso público urbano, estamos afectando a la ciudadanía de Nuevo León, pues seríamos insensatos. No es el caso. Nosotros apostamos, y esa fue la instrucción del gobernador, vamos a seguirnos a lo que dice la ley de aguas nacionales y lo que tenemos acordado con el mismo Nuevo León. No lo acordamos Con con base otros a estados. esa relación que hay con la CONAGUA y la CEGOP, está totalmente fuera de posibilidad. Pero por supuesto, no le encuentro una razón de ningún tipo más que política. Muy bien, vamos a dar paso a dos preguntas más, Brenda y Terry. Ingeniero Brenda Ramos, de Sentido Común. Hace un mes y medio, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo presente en Tamaulipas, se le comentó del problema de la plaga del lirio acuático del canal Anzaldúas, que suministra el agua potable a la ciudad de Río Bravo y Valle Hermoso. Al tener el conocimiento del tema, pidió que se viera esa situación. Hasta la fecha, el lirio acuático sigue invadiendo el canal Anzaldúas y el agua para los ciudadanos de esa ciudad. Sí, efectivamente fue un tema que se planteó al señor presidente y el señor gobernador nos instruyó de inmediato a tomar cartas en el asunto. Les quiero informar que hace aproximadamente 3 semanas, en una reunión de comité hidráulico del distrito de Río 025, que también está afectado, obviamente Río Bravo es el gran tema, la ciudad de Río Bravo, porque es la que toma agua de ahí y efectivamente es un agua bastante contaminada. ¿Cuál fue, cuando puse el tema en la mesa del comité hidráulico, el informe que nos dio la Comisión Nacional del Agua es que ya tiene contratado la acción de extracción de lirio acuático en esta parte del canal Anzaldúas. El canal Anzaldúas pues, es el canal de riego más grande de América Latina, tiene capacidad de 200 metros cúbicos por segundo y ya se está, para tu conocimiento, ya está en proceso. Entiendo que ya hasta se licitó y están por darle el anticipo a la empresa para que lleve a cabo la extracción del lirio acuático. Les comenté en ese comité hidráulico que el secretario de Marina le había ofrecido al señor gobernador una draga marina para extraer, que es capaz de extraer ese lirio. Y la respuesta que nos dieron los usuarios y la propia Comisión Nacional del Agua fue que ya iban en tránsito para llevar a cabo esa actividad a través de una empresa. Estuvimos el día de ayer en Reynosa, las condiciones están deplorables. ¿Cuándo se realizaría? Bueno, eso yo estoy seguro que tendrá que ser en el transcurso del mes, pero lo podemos comentar después. Está en manos de la Comisión Nacional del Agua, que es quien llevó a cabo la licitación de esta obra. Y mientras no se den los anticipos, pues la empresa no puede empezar. Yo creo que lo importante es que vamos a formar un grupo técnico
en la zona norte, donde estén los organismos operadores, las COMAPAS, las presidencias municipales, la Comisión Estatal del Agua, para darle seguimiento a todo lo que tiene que ver. El lirio en sí mismo no es un problema. El lirio es una planta, ojo con lo que voy a decir. El lirio no nos lo tomamos. Es una respuesta de la naturaleza ante la contaminación que se genera por las descargas de las ciudades. Ahí hay una respuesta de la naturaleza. ¿Qué hace el lirio? Limpia el agua y en sus raíces se quedan ¿Del oxígeno? parte pues, del oxígeno. No, hay un impacto sobre la flora y la fauna que vive bajo la superficie del agua, bajo el espejo del agua, sin duda. Eso es un impacto ecológico. Pero el lirio, insisto, es una respuesta de la naturaleza, aparece para tratar de limpiar lo que nosotros estamos ensuciando. Entonces, podemos sacar el lirio, pero si no abatimos las fuentes de contaminación, va a volver a aparecer. Nos está sucediendo en la presa Vicente Guerrero. En la presa Vicente Guerrero tenemos, esa contaminación que ves allá es mínima para las 300 y pico de hectáreas que ya tenemos en la descarga del río Corona. Hay que atenderlos los dos y estamos haciéndonos cargo, pues que vamos llegando. Ingeniero, muy buenos días. Perla Reséndez, Grupo de Guerrero Expreso y el Financiero. Para saber sobre los trabajos que se están llevando a cabo aquí en Ciudad Victoria, ¿cuántos pozos van a perforar? ¿Cuánto costaría si es que encuentra agua esta empresa? ¿Cuál es el nombre de la empresa? ¿Y cuál es la tecnología que se está utilizando para detectar las posibles fuentes de abastecimiento de agua? ¿Y cuántos pozos serían más o menos? Gracias. Sí, por nada. En principio son 2 pozos ultra profundos que ofrecen hasta ahorita, en teoría, la posibilidad de extraer hasta 100 litros por segundo en cada uno de ellos. Uno, yo creo que todos ustedes estarán mañana a las 12:30 invitados, que es atrás del Poliforum, y el otro pozo se localiza, hagan de cuenta, en la salida que va para Tampico, en lugar de voltear a Tampico en la joroba que hay ahí, voltean como que van rumbo a Matamoros, y aproximadamente 7 kilómetros, ahí se localiza otro sitio que ellos han detectado como posible extraer un gasto similar. ¿A qué profundidad, perdón? Bueno, ellos estiman que abajo de 300 metros de profundidad. Y eso, bueno, ya cuando vayan haciendo la perforación, van viendo los cortes litológicos, las formaciones diversas que van pasando en su perforación, y eso les va dando también más certezas en lo que van a encontrar. Entonces, son esos 2 pozos por lo pronto, porque, insisto, en principio no le está costando al gobierno del estado. Es una empresa de Nuevo León que tiene asesores en Ucrania. Ahorita el nombre se me va, es un poquito complejo, pero bueno, te lo puedo pasar sin ningún problema. Y pues serían 200 litros por segundo que se incorporarían a la red, y el costo del metro cúbico, ya una vez que se extrae, 2 cosas nos van a garantizar: que haya extracción, pero además nos ofrecen que también nos van a decir la cantidad de recarga que tiene ese acuífero ultra profundo. Es un tema nuevo incluso para nosotros, los viejos de la hidráulica, es un tema nuevo. No es un tema que dominemos fácilmente. Es ir a otro mundo, ¿verdad? A un mundo de ultraprofundidad, sobre todo cuando vas a perforar en un acuífero que es un acuífero somero. El costo del metro cúbico aproximado, porque todavía estamos en etapa de proyecto, andaba del orden de 6 pesos el metro cúbico más o menos. Si te vas a cómo anda el mercado del agua que existe en el acuífero Victoria Gómez, te lo andan vendiendo el metro cúbico hasta 12 pesos el metro. Entonces, sí es un precio atractivo
para surtir de agua a la ciudad. ¿Eso es lo que pagaría el gobierno del estado porque se hagan esos pozos? No, los pozos no vamos a pagar ni un 5. A nosotros si nos dan agua vamos a pagar, si no nos dan ¿Cuánto agua. se pagaría si hay agua? Eso que te digo, si me sacas 100 litros por segundo, eso te da un volumen determinado. Ajá. Ese volumen hace metros cúbicos y el metro cúbico, Pero el costo en eso. 5 pesos, 5 el pesos. metro cúbico. Ok. Muy bien, ingeniero, muchas 5 a gracias. 6 pesos, como dije. Muchas gracias, estimados amigos de los medios de comunicación, por esta conferencia. Buenos días. Gracias.